que tú quieres hablar a nuestro corazón a través de este mensaje que se titula ¿Cómo hacer una poderosa cadena de oración? Señor, queremos que tú nos hables, que en esta noche, Señor, la palabra no volverá vacía, pues tu palabra bien dice, Señor, que es como una lámpara, dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, yo te bendigo, yo te exalto, yo declaro en esta noche, precioso Espíritu Santo, que la palabra va a cortar, como dice Hebreos, hasta penetrar hasta los tuétanos, a cortar, a separar el alma del espíritu, y que en esta noche, Padre, podamos terminar con tu palabra antes de dormir, que sea como una almohada suave, Señor. Yo te bendigo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, bienvenidos a esta escuela profética que esperamos, ¿verdad? Que esté de bendición. Le queremos recordar que los viernes ya terminamos nuestra segunda temporada de podcast. Entonces ahorita los viernes le hemos dado prioridad a nuestro próximo curso de matrimonios, que será los últimos viernes del mes, para que si usted quiere participar, bueno, sepa que tenemos nuestras actividades de la siguiente manera. Lunes de oración, 8 de la noche en línea. Escuela profética como hoy, 8 de la noche en línea. Miércoles de milagros, 7 de la noche presencial. Jueves de padres que claman por sus hijos, 8 de la noche en línea. Aproveche porque solamente vamos a estar ya hasta el último jueves de marzo. A partir de abril ya comenzamos otras cosas en los jueves, ¿sí? Entonces yo le quiero pedir que aproveche los jueves. Mi hermana Katia nos ha ayudado mucho, una buena, esforzada y tremenda sierva fiel, pero bueno, yo le pido que los aproveche, que los jueves usted se una a la oración de mi hermana Katia ahí en la página de la Iglesia Cristiana Ancla, ¿sí? No lo hacemos por medio de la cuenta del pastor, pero aprovecha estos jueves de marzo que son donde vamos a estar cerrando para que ya a partir de abril podamos comenzar con otra cosa que quiero yo ocupar los jueves y que ya más adelante le daré más información. Recuerde que los viernes pues ya no hay podcast, ya están terminados, pero si alguno te lo perdiste, como este último de Oscar Becerril que estuvo tremendo de fuego, eh, pues puedes buscarlo en YouTube. Amén. Los domingos estamos, recuérdenlo bien, a través de nuestras diferentes sedes. En la Ciudad de México tenemos 3 sedes, Guerrero 3 sedes y Hidalgo 2 sedes. Estamos en San Lorenzo Tezonco, Ajusco Centro en la Colonia de Doctores, en Guerrero, en Acapulco, Iguala, Chilpancingo y en Hidalgo, en Pachuca y en Ixmiquilpan, ¿ok? Entonces, bienvenidos a esta escuela profética. Muchas gracias a todos por su participación y por su fidelidad y vamos a comenzar, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Quiero que usted abra su Biblia en Hechos 12:5. Yo le voy a hablar por lo menos de 10 consejos, 10 requisitos, no sé, poderlo hablar como 10 ingredientes, me gustaría, 10 ingredientes para hacer una poderosa cadena de oración. Gracias, hermanita María Luisa Díaz Villa, gracias por esas estrellas, que el Señor te multiplique, hermanita. Ella está hasta Estados Unidos, una hermanita muy fiel que siempre nos bendice económicamente. A lo mejor usted no lo sabe, pero la gente que nos escucha de León, Guanajuato, de Estados Unidos, de otras ciudades de México, reciben palabra a través de este ministerio y muchas veces el Señor les pone sembrar una semilla y bueno, pues mi hermana María Luisa Díaz Villa, que nos escucha de Estados Unidos, siempre es muy fiel. Gracias, hermanita, por esas 310 estrellas. Hoy tenemos una meta. Si usted quiere bendecir este ministerio, píquele en la parte de abajo, enviar estrellas y puede bendecir a través de ello. Ahora, recuerde que siempre para nosotros hay fiesta de estrellas que Facebook lo maneja de la siguiente forma. Cada estrella que tú dones, si tú donas 100 estrellas, Facebook dona 100 estrellas más, entonces a nosotros nos llegan 200 estrellas, ¿ok? Entonces, pues muchas gracias, hermanita, Dios te bendiga. Y vamos a escuchar esta palabra y quiero iniciar con Hechos 12:5, donde dice que
Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, estaba protegido, estaba rodeado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. El primer punto que yo te quiero compartir para que tú en tu vida puedas hacer una poderosa cadena de oración es, número uno, escucha bien esto, número uno, establece un propósito claro, ¿ok? Vamos a ver si aquí en los comentarios las hermanas, los hermanos que nos escuchan lo pueden anotar. Número uno, establece un propósito claro, es decir, define el objetivo de tu cadena de oración, ¿sí? Define para qué quieres tu cadena de oración, si es por sanidad, si es por liberación, si es por intercesión, si es por sabiduría, si es para unir tu familia, si es para sanar a tu matrimonio. El diseño de una cadena de oración nace con el propósito de esa cadena de oración, ¿sí? La cadena de oración une a los que están orando. Por ejemplo, el fútbol une familias. Eh, Creo yo, sin dudar alguna, que los Juegos Olímpicos unen familias. Las películas unen familias. Series une familias. Hay familias que se han unido cuando termina su novela favorita. Pero qué importante que más que estar unidos por una copa de fútbol, por un Super Bowl de juego de fútbol americano, qué hermoso cuando la oración nos une. Escuche esta definición que yo estoy escribiendo un libro que se va a llamar exactamente así. ¿Cómo, cómo hacer una poderosa cadena de oración? Y yo defino que una cadena de oración es la unión de la oración, la unidad en la oración. Dios bendice la unidad, ¿sí? Repito, Hechos 12:5 dice que la iglesia oraba fervientemente por la liberación de Pedro. Pedro estaba encarcelado, la iglesia empieza a orar, le empieza a pedir a Dios un propósito, un propósito claro, y ese propósito claro era la libertad del apóstol Pedro. Y dice la Biblia que el Señor envía un ángel que rompe los portones, rompe los barrotes de esa cárcel y Pedro pudo salir en libertad. Entonces, establecete un propósito, ¿sí? Número 2. Espérenme, antes de pasar al 2, quiero leerle Mateo capítulo 18, versículo 19 al 20, que es lo que nos une, cómo Dios bendice la unidad. ¿Por qué Dios responde cadenas de oración? Porque la cadena de oración tiene implícito la unidad del cuerpo de Cristo y dice, Mateo 18, versículo 19 al 20, otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, escuche, cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para hablar de un poder, del poder de la cadena de oración, debemos de entender que el poder de esa cadena de oración se genera en la vida de los creyentes que están unidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios se une, manifiestan la presencia de Dios, y donde Dios se manifiesta su presencia, ahí hay respuesta. Quiero que lo anote. Donde se manifiesta la presencia de Dios, ahí hay respuesta. Anótelo, por favor. Donde se manifiesta la presencia de Dios, ahí hay respuesta. Pero, ¿dónde hay la presencia? Donde está unido el cuerpo, donde está unida la iglesia, donde están unidos los hermanos, ¿ok? Otro versículo que le quiero leer es en Hechos 13, perdón. Hechos 13, versículos 2 y 3, donde dice la Biblia que la iglesia también oró por Pablo y Bernabé. La iglesia oró, ayunó por ambos, por Pablo y Bernabé, antes de que salieran en su primer viaje misionero. Yo le quiero decir que hay muchos cristianos que se enferman durante vacaciones. ¿Y sabes por qué te enfermas en las vacaciones? Porque el lugar al que tú vas hay principados que están asentados, hay potestades que están asentados, y tú tienes que ganar un territorio como Daniel en oración de día, de tarde y de noche, para que entonces cuando el príncipe de Persia y de Grecia fueron contra Daniel,
tuvieron que pedir apoyo al príncipe de Babilonia porque él ya había ganado el territorio. Entonces, ¿qué es lo que desata una guerra espiritual? Un territorio. La pelea de un territorio, cuando tú peleas por tus hijos, el territorio que son tus hijos, ahí va a haber guerra espiritual. La guerra espiritual se desata cuando hay una pelea por un territorio, por ejemplo, ahora Palestina contra Israel, hay guerra. Usted sabe que Ucrania contra Rusia hay guerra. ¿Por qué? Por territorio. Territorio. Entonces, debemos entender, escuche bien esto, que no solamente los recursos, no solamente las almas, sino también el territorio crea y genera contiendas que se convierten en guerras. Ahora, cuando la iglesia comienza a orar por Pablo y Bernabé para su primer viaje, su ministerio tuvo éxito. Y mientras ellos ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dice en Hechos 13:2, apártame ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que yo los he llamado. El Espíritu Santo dijo, apártame, ¿verdad? A Pablo, a Bernabé, para el trabajo que yo les tengo preparado. Entonces, cuando una iglesia, una comunidad, escuche esto, cuando una comunidad se mantiene en oración en algo o por alguien, se van a abrir puertas de favor, puertas a favor de esa iglesia. Se van a abrir puertas que las puertas significan bendición, bendición de Dios a favor de la iglesia. Número 2, ¿cuál es el segundo ingrediente para hacer una poderosa cadena de oración? Número 2, anótelo. ¿Ven? Esta noche estamos hablando de cómo hacer una poderosa cadena de oración. Pero no puse nada más ahí, ¿verdad? Cómo hacer una cadena de oración, no, cómo hacer una poderosa cadena de oración. Que cuando tú estás pasando un momento difícil, tú puedes hacer una cadena de oración con gente de tu iglesia o con gente de otra iglesia, con hermanos, con vecinos, con familiares. Haces un grupo de WhatsApp y escribes, ¿saben qué? Estoy pasando un problema, mi hijo tiene epilepsia, mi hijo está pasando días de ataques epilépticos y entonces se unen todos en oración para orar, para clamar. Hoy en día la mayoría de la gente escribe, ¿verdad? Sí, estoy orando por tu hijo, estoy orando por tu matrimonio, estoy orando por tus finanzas, pero realmente creo que es cortesía. Realmente que creo que muchas veces es educación, pero no es real, no es real. Porque hay mucha gente que puede decirte, estoy orando por ti, cuando realmente no están orando por ti. No oran ni por ellos mismos, no oran ni por su matrimonio, no oran ni por sus hijos. ¿Tú crees que van a orar por ti? Por eso yo quiero decirte que esto es serio, porque cuando tú le prometes a alguien que vas a orar por esa persona, tienes que cumplirlo. Porque la Biblia dice en los Salmos, por ejemplo, el 17, el 14, el 28, que los ojos de Jehová contemplan a los hombres buenos y a los hombres malos. Y cuando tú le prometes a alguien que vas a estar orando por esa persona, pero no lo haces, eh, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el Dios de verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando tú te manejas en la mentira, el Espíritu Santo no te va a usar. Gracias, hermana Ivonne Ortega, gracias por esas 310 estrellas. Ya con las estrellas de Ivonne y las estrellas de María Luisa Díaz Villa llevamos 620. Nuestra meta son 1000 estrellas. Nos hacen falta entonces 380. ¿Ven? Entonces, ojalá alguien ahí se anime a enviar algunas estrellas más. Entonces, número 2, esto es importante, quiero que lo anotes. Invita a tu cadena de oración solo personas comprometidas con la oración, ¿sí? Que duerman orando, que despierten orando, que sueñen orando, que se sueñen que oran. ¿Sabes cómo tú sabes que tú tienes un ministerio de oración? Porque tú te sueñas orando. Quiero que lo anote. ¿Cómo sé que yo tengo un ministerio de oración? Porque me duermo orando y me despierto orando, pero además me sueño orando. Cuando tú te sueñas orando, esa es una confirmación de Dios que tú tienes un ministerio poderoso en la oración y en la guerra. Y cuando tú haces dice aquí nuestro logo, una poderosa cadena de oración,
Debes aprender a invitar personas comprometidas. Busca creyentes que tengan un corazón sincero, comprometido con la oración. Mira, por ejemplo, en Colosenses capítulo 4, versículo 2, dice la palabra, Colosenses 4, 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Sí? Por ejemplo, en Éxodo 17, del 8 al 13, repito, Éxodo 17, del 8 al 13, se nos habla de la oración de Moisés. Durante una batalla que Moisés y el pueblo de Israel tenían contra los amalecitas, Moisés comenzó a hacer una cadena de oración por el pueblo con las manos levantadas. Por eso es que cuando tú levantas tus manos al cielo, si tú pudieras tener unos lentes que vean lo espiritual, sabes, una vez orando, el Señor me mostró dos cosas. Uno fue, me acuerdo muy bien, me dijo el Señor, ¿tú quieres saber qué pasa en el mundo espiritual cuando un cristiano levanta sus manos? Yo le dije, sí, sí, yo lo quiero saber. Y cuando Él me mostró en esa visión que cuando los cristianos levantan sus manos en la iglesia, en su casa, en el carro, se convierten como en columnas de fuego. Arden, un cristiano arde en fuego cuando levanta sus manos. Por eso es que cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo perdía. Por eso al diablo, escucha esto, por eso al diablo le molesta, le enoja que tú levantes tus manos, que tú le digas, Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van y nuevas fuerzas tú me das. Eso es algo que le molesta. Dice la palabra que Moisés comenzó a hacer una cadena de oración y que cuando sus brazos se cansaban, Aarón y Hur lo sostenían, y esto simbolizaba cómo una comunidad puede sostener a alguien en oración. Mira lo que te voy a decir. Hay gente hoy en día en terapia intensiva, intubada, en coma, gente que está en algún área delicada en un hospital, que se mantiene en vida y se sostiene en vida gracias a tus oraciones. Te voy a decir por qué. Hace muchos años yo platicando con el pastor Seth Jafet, yo conocí a su papá, el pastor Alberto Goncena, al apóstol, y un día cuando yo le compartí unos libros, él me regaló sus libros, yo le regalé los míos y platicando, el pastor Seth me decía que cuando él se enferma por el cáncer, me dice el pastor Seth Jafet, y lo recuerdo, dice, ¿sabes, pastor? Cuando mi papá se enfermó, era tan fuerte el cáncer en su cuerpo que él ya no podía orar. Solamente se quejaba, se lamentaba, pero él ya no podía orar. Dice, sin embargo, yo recuerdo haberlo escuchado cuando él tenía sus mejores momentos de ministerio, que él decía que lo que sostiene a un enfermo cuando no puede ya orar es la oración de los demás. Entonces dice Éxodo 17:11, mientras Moisés tenía en alto las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía los amalecitas. Esto ilustra cómo una cadena de oración, amados hermanos, puede sostener y traer victoria. Porque no se trata solo de tener victoria, sino de sostener. Hoy en día muchos pastores pueden iniciar iglesias grandes, iniciar ministerios grandes, sin embargo, la depresión, la enfermedad, el cáncer, el lupus, las enfermedades en el corazón, en las arterias, los están matando. Y la gente no entiende muchas veces que cuando uno inicia algo, lo difícil no es iniciarlo, lo difícil no es establecerlo, lo difícil no es eh, inaugurarlo, lo difícil es sostenerlo. ¿Cuánta gente tú conoces que ha iniciado un negocio, una cafetería, un taller, un consultorio, un despacho, un buffet, pero con el tiempo, después de un año, de 2 años, de 3 años, ese negocio se cierra? ¿Y sabes por qué se cierra? Porque lo difícil no es comenzar, no es iniciar, no es inaugurar, sino sostener, sostener. Hay iglesias que han abierto y hoy están cerradas. Hay escuelas que han abierto y hoy están cerradas. Hay matrimonios que se han casado y hoy están divorciados. Hay eh, negocios de segunda, tercera o cuarta generación que han sido heredados y no continúan más. Si tú, por ejemplo, quieres mantenerte en victoria y sostener lo que tienes, escucha esto, iglesia amada.
Si tú quieres la victoria en tu salud, en una operación, en un tratamiento médico, o bien sostener lo que un día Dios te dio como un negocio, tú dices, pastor, hoy tengo un negocio, tengo una lavandería, pero ya no me alcanza ni para la renta, creo que voy a cerrar, me voy a declarar en quiebra. ¿Sabes por qué no se ha sostenido? Porque tú no tienes una cadena de oración. Tú no tienes una cadena de oración y muchas veces hay gente que ha muerto, que ha perdido sus batallas porque la pena, el orgullo, el ego, ¿sí? El sentir, ay no, es que si yo escribo en WhatsApp que necesito oración, la gente se va a burlar de mí. Ay, no, es que si yo escribo que estoy pasando un momento difícil, la gente va a decir que en pecados, que en dónde ando metiéndome, que por qué ando en esos pecados. No, amados hermanos, las cadenas de oración no son para juzgar al que pide la cadena de oración, sino para apoyar, ¿sí? Si tú eres una persona que ayuda pero juzga, no ayudes. No ayudes, mejor di, sabes que no quiero orar. Pero la idea de buscar una cadena de oración es quitarnos el orgullo, quitarnos la vanidad. Mucha gente a veces dice, pastor, pues es que tuve un mes difícil, me la vi muy mal. Ok, ¿y por qué nunca pediste oración? Ay, es que, y como que, ¿verdad? Les da la tosecita. ¿Sabes por qué no pediste oración? Por tu orgullo, por tu soberbia, porque dices, me da pena que sepan que estoy enfermo, me da pena que sepan que discutí con mi esposa, me da pena que sepan que no tengo trabajo, me da pena que sepan que estoy a punto de perder mi trabajo, me da pena que sepan que mi negocio no tiene ventas. Deja la pena, deja el orgullo, deja el ego y pide oración, pide una cadena de oración, porque la cadena de oración trae victoria y sostiene. Ok, vamos a escribirlo. La cadena de oración trae victoria y sostiene lo que Dios te ha dado. Vamos a ver. Carmen Rivas, eso, hermana Carmen, muchas gracias. Viani Rivera, allá arriba en Ajusco, bien. Mari, hermanita Mari Montalva, allá en Acapulco, gracias, también anotó la frase. Ah, Katia Gómez, gracias. Lili Berenice López, gracias, hermanita. Amén. A ver, vamos a ver quién más pone. ¿Quién más pone? La cadena de oración. Gracias, Viri Bárcenas. La cadena de oración trae victoria y sostiene lo que Dios te dio. ¿Ok? Gracias, Elene, ahí en Chilpancingo. Esto se está poniendo de fuego. Amén. Vamos al número 3. Para que tú tengas una poderosa cadena de oración, como dice aquí la imagen, ¿verdad? Aquí nuestro negrito está modelando y está como pensativo, como diciendo, a ver, échenme ahí los puntos, échenme las respuestas de cómo hacer una poderosa cadena de oración. Número 3, es importante, escucha esto, que uses la palabra de Dios como un fundamento. Basa tus oraciones en promesas bíblicas. La palabra de Dios, dice Hebreos 4:2, es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. O, por ejemplo, en Juan 15:7, la Biblia dice, repito, Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Repito. Número 3, usa la palabra de Dios como fundamento. Si tu cadena de oración, escucha esto, si tu cadena de oración no tiene como fundamento la palabra de Dios, lo único que tú estás haciendo, perdóname, es un sindicato de oración. Porque la cadena de oración tiene que tener un fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Ahí está, Juan 15:7. Si ustedes permanecen en mí, si no se van a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, si permanecen en mí, ahí está. Y mis palabras y mis mandamientos permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo. ¿Y cuánto es nada? Nada es nada. Cuando la Biblia dice, pidan todo lo que quieran, todo es todo. Pidan todo lo que quieran y os será hecho. ¿Amén? Número 4. Fomenta la unidad. La unidad en la oración es muy poderosa. Cuando los creyentes, por ejemplo, cuando una familia se une, escuche, cuando una familia se une en oración, Dios actúa. Cuando una iglesia se une en oración, Dios obra.
Cuando un negocio, el jefe y sus empleados se unen en oración por ese negocio, escuchen bien esto, Dios levanta. Pero cuando en una casa no hay unidad, o sea, cuando en una iglesia no hay unidad, la unidad es decir, ¿hacia dónde va mi pastor? No es hacia dónde voy yo, porque mucha gente siempre jala para su reino, ¿verdad? No es hacia dónde va mi pastor, porque por algo Dios ha puesto una visión en mi pastor. No, pues que si mi pastor quiere ir hacia los encuentros, pero es que, ay, pastor, yo no entiendo eso de los encuentros, es que no me gustan, es que yo quiero mejor regresar a las células, es que... No, 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 no. Dios no puede bendecir donde no hay unidad, porque la unidad es poderosa, ¿sí? Porque cuando una iglesia se une, Dios da victoria, Dios actúa, Dios obra. Por ejemplo, repito, Mateo 18, 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, mi Padre que está en los cielos verá lo que ustedes están pidiendo en unidad y en consenso aquí en la tierra, en asociación, en sociedad. Dios bendice las sociedades y más las sociedades cuando son en oración. Dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Donde están dos o más en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una cadena de oración no puede tener varios propósitos. Una cadena de oración es el mismo propósito. Por ejemplo, ahora mi hermano Eric Velázquez, ¿verdad? Estamos orando por su sobrino Iñaki, estamos orando, por supuesto, por mi hermana Luz y sus hijas allá en Ajusco, mi hermana Mari de Jesús Titzal, que ustedes saben que está atravesando el cáncer, estamos orando por ella, estamos orando, por supuesto, por los hermanos, por el hermano Carlos, el anciano Carlos Cárdenas, que ustedes saben que ha estado mal de sus riñones. Hemos estado orando mucho, ¿verdad? Específicamente por ese milagro que Dios va a hacer de manera sobrenatural ahí en Iguala, en las familias, que Dios afirme las familias. Estamos orando por los oídos de mi hermana Josefina Araujo. O sea, cada petición que nosotros hoy tenemos como iglesia la conocemos por Alan, el hijo de Rosy, ¿verdad? eh, por, porque sé que Alan tiene un llamado, sé que Alan un día le va a servir a Dios de tiempo completo. Eso es, amados hermanos, tener un mismo propósito, un mismo sentir. Pero les voy a poner un ejemplo. Mire, cuando Daniel y sus amigos, usted sabe que tuvo tres amigos, esos tres amigos llamados Ananías, Misael, Azarías, después Dios les cambió el nombre, se unieron en oración para pedir sabiduría sobre un sueño, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Dios les responde la oración y les da la interpretación, les da revelación. Sí, Daniel 2, 17 al 19 está esa historia. Entonces dice que luego cuando Daniel sube a su casa, le explica el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que ellos imploraran, oraran, misericordia de Dios del cielo y les revelara el misterio. Dice la palabra de Dios que cuando ellos hacen una cadena de oración, escuche bien esto, vino revelación, vino favor divino. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando Dios no te responde a algo, cuando tú no sabes cómo orar por algo o por alguien, tienes solamente que orar en lenguas. Porque cuando tú dices, conoce cómo, ya no sé, pastor, cómo orar por mis hijos. Ya estoy cansada, ya no sé, ya oré, ya me puse de cabeza, ya oré para bendecirlos, ya oré para que el Señor los redarguya, ya, y no entienden. No estás orando correctamente. Mi consejo es ora en lenguas, porque orar en lenguas nunca te vas a equivocar. Y lo que ellos hicieron fue hacer una cadena de oración y Dios les trajo revelación. Repito, Daniel 2, 17 al 19. Les trajo revelación, les trajo favor. Usted sabe que Daniel era un hombre de oración, oraba en la mañana, oraba en la tarde, oraba en la noche. Y esto me lleva al quinto punto. Toda cadena de oración, escuche esto, toda cadena de oración tiene que incluir alabanza y adoración. Si una cadena de oración no incluye alabanza y adoración, antes de pedir a Dios, no se adora después, antes de pedir, porque hay gente que va con una lista. Señor, mira, lista número 1, lista número 2,
Lista número 3. No, mi consejo es que antes de que saques lista, adora al Señor. Adóralo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la alabanza abre puertas espirituales. Te voy a dar un ejemplo bíblico para que veas que no estoy inventando tonterías. Hechos 16, del 25 al 26, repito, Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26, dice lo siguiente. Pablo y Silas adoraban en la cárcel, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban alabanzas a Dios, cantaban adoraciones, himnos. Y los presos oían, los presos oían esos cantos. Ellos no se hicieron de oídos sordos. Dice que Pablo y Silas estaban cantando, adorando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Se abrieron las cárceles, salió Pablo, salió Silas, salieron todos los que estaban en la cárcel y vemos que una cadena de oración, hacer una cadena poderosa de oración no solamente es estar orando, no solamente es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, no, también significa dar alabanza, dar adoración, exaltar al Señor. Porque eso va a hacer que así como Pablo y Silas escogieron la mejor parte que fue adorar, exaltar, sí, quebrantar. Mira bien, yo cuando hago cadenas de oración he entendido que las cadenas de oración tienen que tener eslabones fuertes, porque una cadena de oración que tiene eslabones frágiles se rompe, ¿sí? ¿Una cadena de oración se puede romper? Sí. ¿Y cómo se rompe una cadena de oración? Por tres cosas: por falta de fe, por desesperación y número tres, escuche bien esto, por agotamiento. Yo les dije un miércoles, ¿por qué la gente deja de orar? Hoy en día, hoy 11 de marzo del 2025, ¿por qué la gente ya no quiere orar? Porque no está viendo resultados. Y cuando tú tienes una oración personal donde no ves resultados, lo mejor es que te apoyes de una cadena de oración. Donde tú dices, pastor, sabes, he orado, me he levantado 3, 4 de la mañana, he ayunado por mi jefe y no veo respuesta, no veo resultados. Pero más que desanimarte y abandonar tu oración, tienes que tomar esta arma que el Señor nos ha dado, que es la cadena de oración. ¿Sí? Número 6, vamos al número 6, es orar con fe. La fe es esencial para ver respuesta de Dios. Cree, escucha y responde, y Dios responderá. Vamos a Santiago 1:6, que dice, Santiago 1:6, pero pida con fe, pida, pero pida con fe. ¿Sí? Comienza este versículo, pida, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Lo que el Señor nos pide es que cuando oremos no dudemos. Hay mucha gente que a veces cuando impone manos duda. Hay mucha gente que a veces cuando se unta aceite para ungir duda. Y yo le he dicho a la gente, si tú vas a ungir algo, si tú vas a untar aceite en algo, no dudes, porque el que duda se quema. Tienes que tener seguridad, tienes que tener confianza, que imponer tus manos, que untar aceite, como lo mandó el pueblo, el Señor al pueblo de Israel estando en Gosén, ¿verdad? Ellos tuvieron que tener fe. Y Marcos 11:24 dice que la oración de fe mueve montañas. La palabra montañas son fortalezas, fortalezas demoníacas. Mire, dice la palabra, por eso les digo, Mateo 11:24, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sí? Mire bien, la fe por sí sola, o sea, la fe sin oración, solamente es una fe en espera. Pero cuando tú sumas la fe más la oración, sí, porque puedes tú orar con palabras simples, pero también puedes orar con palabras llenas de fe. Entonces, cuando tú pones la fe más la oración, eso unido, ¿sabe qué es lo que sucede? Cosas, Dios responde cosas imposibles. Es como los miércoles.
Los miércoles yo dependo mucho de la fe de la gente. Yo a veces he orado por gente, amados hermanos, y que hay gente que dice, traigo simplemente un dolor de cabeza, y cuando el miércoles de milagros se hace una oración, yo recibo mi sanidad, se me quitó el dolor de cabeza. Pero hay gente que no, hay gente que cuando va a una noche de milagros, que va a un encuentro, no lleva fe. Y es que Dios trabaja con la fe. Dios es como si tú pusieras, ¿cómo decirlo? Es como si tú pusieras, amado hermano, eh, como si tú pudieras, en el ámbito espiritual, espero definirlo así, como si tú impermeabilizaras un techo. Eso es la fe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu cabeza bien impermeabilizada, amado hermano, el diablo te va a mandar ataques, dardos, pero no van a entrar en tu mente. Sin embargo, cuando tú vas, por ejemplo, una noche de milagros y vas dudando, no vas con expectativa, no vas con demanda, no va a suceder nada. No va a suceder nada aunque el pastor se pare de cabeza, aunque te ore en hebreo, aunque te unja con aceite, no va a pasar nada, porque una comunidad que no tiene fe no va a haber milagros. No va a suceder nada. Usted lo sabe, usted sabe lo que pasó en Nazaret, Jesús de Nazaret. En Nazaret no hubo milagros. No hubo grandes milagros, un dolor de cabeza de repente y fue medio sanado. ¿Por qué? Porque la gente no tenía fe, la gente no honraba a Jesús, la gente no tenía expectativa. Y en un lugar donde no hay honra, es como, por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista. Contristar es entristecer y se aparta. Y la gente dice, pero ¿cómo que el Espíritu Santo se aparta? O sea, se apaga. El poder del Espíritu Santo, tú ya estás sellado. Eso no lo dudo, tú ya estás sellado, estás bautizado, pero eso no de nada sirve que tú estés sellado, bautizado, revolcado, incluso bautizado en agua, bautizado en lenguas. No, perdóname. Lo importante no es eso, lo importante es estar todo el tiempo lleno del Espíritu Santo. Lo importante es agradar al Espíritu Santo y no contristarlo. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está contristado, se apaga. Por eso dice Efesios 5:27, no apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Tú quieres? Yo te hago una pregunta. ¿A ti te gusta estar donde te lastiman? A ver, por aquí anda Viri, Yoli, Arlet, Dimón, Amalia, Katia, Caro, Vadillo. Yo pregunto, ¿a ti te gusta estar donde te lastiman? Pues no, hermanos, a nadie nos gusta estar donde nos lastiman, por lo tanto, por eso el Espíritu Santo no está con mucha gente. Sí te bautizó, sí te selló, pero no hay poder de Dios en tu vida. Hay pastores que pueden tener muy bonita palabra, hay pastores que pueden tener millones de seguidores o de suscriptores en YouTube y ser un top 10 en cuanto a prédicas, porque hay gente que consume prédicas, pero yo nunca he visto a ninguno de esos pastores orar por un enfermo y que sane, orar por liberación por una persona endemoniada y que sea liberada, no lo he visto. Entonces, ¿qué significan eso de hablar y enseñar bonito? La Biblia dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica. Una iglesia, amados hermanos, sana, una iglesia de sana doctrina, es la que tiene palabra y el mover del Espíritu Santo. Pero si tú apagas el mover del Espíritu Santo y solo te quedas con la palabra mata, la palabra engorda, la palabra empacha, la palabra eh, bien dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para muchos es como un estorbo, ¿sí? Hay gente que dice, ¿verdad? No, es que yo ahora que estoy estudiando la palabra de Dios, ya me di cuenta que el nombre de Jehová está mal escrito, no es Jehová y es Yahweh. Y también me di cuenta que la Biblia Reina Valera tiene muchas equivocaciones. Yo te voy a decir algo con mucho amor, hermanito. Podrás criticar la Reina Valera, pero con esa Reina Valera tú te convertiste. Con esa reina Valera el Señor te sacó los demonios que traías adentro. Con esa reina Valera tú, tus hijos y tu esposa se convirtieron al Señor. Hoy que medio te metes al hebreo, hoy que medio te sientes judío, hoy que medio te metes a la cábala, hoy que medio sientes que puedes leer la Biblia del oso, ya sientes poder criticar la reina Valera. Mira, amado hermano, te lo voy a decir con mucho amor. No critiques la Biblia Reina Valera, porque esa Biblia Reina Valera ha
ha sido el instrumento más poderoso de Dios en estos últimos tiempos para que mucha gente se convierta. Entonces, ¿de qué sirve, amados hermanos, saber tanto si el Espíritu Santo está apagado? Ahora, vamos al revés, el Espíritu y la palabra. Si yo saco la palabra y solo me quedo con el Espíritu y nos volvemos una iglesia ultra archi mega pentecostal donde todos lloran, todos gritan, risa santa, vómito santo, polvo de oro, aceite santo, las manos empiezan a brillar de aceite y puro mover y mover y mover y mover. Esa gente que no abre la Biblia, que no escudriña, que no digiere, que no medita, que no memoriza, se va a morir de hambre. Puede volverse una iglesia simplemente, puede volverse simplemente una iglesia emocional. Entonces yo te quiero decir, porque estoy terminando, número 7, para hacer una cadena poderosa de oración, necesitamos, número 7, ser específicos en nuestras peticiones. Tienes que orar con claridad y preciso. ¿Qué es ser específico? Es ser preciso con lo que tú le estás pidiendo a Dios, ¿sí? Porque Dios responde. Si tú haces oraciones específicas, Dios trae respuestas precisas, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes de los que están aquí han jugado el ese que se llama el tiro al blanco, ¿no? Que son como unos dardos y lo avientas y el que le da el tiro, el que le da verdad ahí al blanco, ese es el que gana. Bueno, yo te voy a decir algo. En el primer libro de Reyes 18 del 36 al 38, Elías ora específicamente para que Dios envíe fuego del cielo. ¿Y qué es lo que Dios envió? Fuego. Sí, Elías oró por lluvia y ¿qué Dios envió? Lluvia, o sea, no es como que, ay Señor, oré por lluvia y me mandaste chapopote, oré por lluvia y me mandaste polvo. No, si tú oras por lluvia, te va a venir lluvia. Si tú oras por fuego, te va a venir fuego. Si tú oras por sanidad, te va a venir sanidad. Es que Dios ya sabe que yo necesito estar sano, pero no lo estás pidiendo. Es que Dios ya sabe que yo necesito trabajo, pero no lo estás pidiendo. O sea, si tú pides trabajo, te va a venir trabajo. Ah, pero es diferente. Si tú pides clientes, te van a venir clientes. Entonces, para hacer una cadena de oración necesitamos ser específicos y precisos. Número 8, para ir terminando, siempre que tú inicies una cadena poderosa de oración, incluye tres cosas. Escucha, incluye tres cosas: confesión, arrepentimiento y silicio. Confesión, arrepentimiento y silicio. Vamos a ver quién lo escribe. Confesión, arrepentimiento y silicio. Aquí anda Amalia, Soco, Ivonne. Aquí anda por escribiendo también Katia, Javi, mi hermano Antonio Ballesteros, María Luisa Díaz Villa, Miriam. Ahí andan las respuestas. Muy bien. Vamos al Salmo 66, 18. Sí, antes de orar, de interceder, recuerda que el pecado estorba la oración. Ay, yo estoy aquí tirando el changarro. El pecado estorba la oración. Entonces el Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no me habría escuchado. Otra vez, a ver, voy a repetirlo. Incluye, número 8, confesión, arrepentimiento y silicio. El silicio es silencio, es como meditar en el Señor. Tomar un versículo y decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y no te pasas corriendo al otro. En lugares de delicados, no, espérate, ¿cómo tú? A ver, si tú no has hecho al Señor tu pastor, ¿cómo tú quieres estar en lugares de delicados pastos? Si tú no has hecho al Señor tu pastor, ¿cómo quieres que Él te lleve a verdes pastos? Si tú no has hecho al Señor tu pastor, ¿cómo quieres que Él te lleve por aguas de reposo? No, aguas delicadas, aguas suaves, aguas sin movimiento. Usted sabe que si una oveja toma agua removida, le da diarrea de semanas. ¿Cómo?
Si tú no has hecho al Señor tu pastor, ¿cómo quieres que Él aderece mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores? Amados hermanos, para ser nosotros del Señor nuestro pastor tenemos que ser ovejas, no cabras. Una oveja se deja pastorear, una oveja se deja instruir, una oveja se deja moldear, una oveja se deja cambiar, una oveja se deja podar, una oveja se deja limpiar, una oveja se deja curar, una oveja se deja, por eso dice tu vara y tu callado. La vara corrige y el callado da dirección. Corregir. No, yo no me dejo corregir. Entonces, quiero decirte algo. El silicio es importante porque es cuando tú dices, a ver, voy a hacer silicio con el Salmo 23. Cierras tus ojos y dices, el Señor es mi pastor. Y ya ahí, con esa primera frase, el Señor es mi pastor, el Señor te empieza a hablar. ¿De verdad yo soy tu pastor? ¿De verdad tú eres mi oveja? ¿De verdad te has dejado pastorear? Y uno empieza a llorar, ¿verdad? Perdóname, Señor. Perdóname porque he tomado decisiones sin consultarte. Perdóname, Señor, porque mi carácter eh, me impide demostrar que tú eres mi pastor. Y entonces después de ese es un silicio. Cuando ya tú sabes que Él te confrontó y dices, el Señor es mi pastor, pero a partir de ahora, Padre, yo te pido perdón y quiero que tú seas mi pastor. Que toda decisión yo no la tome sin tu consentimiento. Que tú me dirijas, me corrijas, aunque me duela, que me tengas que corregir y guiar. eh, yo te amo. Y empiezas tú ahí a orar. Sí, y entonces ahora sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, amados hermanos, cuando hacemos silicio con la palabra de Dios, hay muchas cosas que empiezan a tomar forma en nuestra vida. Es como cuando dice, ¿verdad? El Salmo 91. Ustedes saben que es un salmo hermoso, un salmo precioso, que la mayoría de nosotros pues lo sabemos, ¿verdad? Pero lo mismo pasa. El Salmo 91 comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, el que todo lo puede. Yo te pregunto, ¿tú moras bajo la sombra del Altísimo? ¿O eres un turista, eres un residente que cuando te conviene estás en la sombra del Señor, cuando te conviene estás en las cosas del Señor o en las cosas del mundo? ¿Eres tibio? ¿Eres caliente? ¿Eres frío? Entonces, eso es silicio. Es cuando tú tomas un versículo, haces pausa, cierras tus ojos y comienzas a dejar que Él trabaje fuertemente. Entonces, el Salmo, repito, para ir terminando ya. Número 8, haz confesión. Incluye en medio de tu cadena de oración confesión, arrepentimiento y silicio. Salmo 66:18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y número 9, persevera. Persevera en la oración, persevera, sigue orando. ¿Qué es perseverar? Es no desanimarnos, aunque no veamos resultados inmediatos. Tú sigue. Pero es que, pastor, me levanto a las 3 de la mañana y nada sucede, nada pasa, nada acontece. Tú sigue. Porque a veces Dios no se manifiesta en la primera noche, ni en la segunda, ni en la tercera, ni en la cuarta, sino hasta la quinta, hasta la sexta o hasta la séptima. ¿Usted recuerda cuando dice que Naamán, lleno de lepra, se metía en el agua, en el Jordán, y salía, ¿verdad? Y se revisaba. Yo me veo igual. Bueno, pues voy a seguir, voy a ser obediente. Iba, Naamán se metió otra vez a las aguas. Segunda vez, y se miraba, yo sigo viendo lepra. Y el Señor diciéndole desde arriba, yo no te dije 2, yo dije 7. Y ahí va otra vez Naamán. Dice que se sumergió, se metió 7 veces en el Jordán. Y cuando él sale en la séptima, salió limpio. A veces nosotros no somos perseverantes. Y sabes, la oración persistente mueve el corazón de Dios. Por ejemplo, Lucas 18, del 1 al 8, habla sobre la viuda persistente y el juez injusto, el juez malvado, donde dice la palabra que Jesús nos enseña a orar ese versículo, entender que la oración persistente y el orar sin desmayar va a traer tarde o temprano respuesta. Y número 10, para terminar y despedirnos, debes dar gracias a Dios
aún por las pequeñas respuestas. Te voy a decir un ejemplo. Ahorita nosotros, ustedes saben que mi suegro tuvo días difíciles, días complicados de salud, y orando al Señor, él ha tenido pequeñas mejoras. Entre ellas es que poco a poco ya le regresó el hambre, ha estado comiendo un poquito más de lo que antes comía. Y en la mañana que yo me estaba bañando, me acordé y le dije, Señor, gracias. Gracias por las pequeñas respuestas. Porque mucha gente a veces cree que dar gracias al Señor significa ver todo bien, todo perfecto, todo sin fallas, todo lleno, ¿verdad? Hasta que el Señor a mí no me llene la cartera, yo no le voy a dar gracias. Te voy a decir algo. Posiblemente no está llena tu cartera, pero tampoco te has quedado sin comer, ¿sí? Porque recuerda bien esto, las respuestas pequeñas, escuche bien esto, le dan entrada a respuestas mayores. Te voy a dar un ejemplo, mira bien. Dios es un Dios fiel. La Biblia dice incluso, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. ¿Ok? Y la Biblia en Filipenses 4:6 nos dice, por nada estén afanosos, no dejen que el afán, que la ansiedad entre en su corazón. Y entonces dice, antes bien, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica y ruego. Y ahí viene, y acción de gracias. Cuando tú entras agradeciendo, sales bendecido. Cuando tú entras a la oración agradeciendo, sales doblemente o triplemente bendecido. Cuando tú entras en la oración, Padre, gracias. Gracias por tu amor. Gracias porque no me has dejado sin comer. Gracias por mi trabajo. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por tu sacrificio. Gracias por mi familia. Gracias por el ministerio donde te sirvo. Tú empiezas, cuando tú inicias la oración agradeciendo, ¿sí? Es una manera en la que tú le estás diciendo al Señor, no vengo a pedir, no vengo a sacar, sino vengo a darte honra y gloria. Y muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros somos agradecidos, Dios no tiene problema en bendecirnos porque sabe que tenemos memoria. Pero la gente que tiene, la gente que padece, ¿verdad? De repente, pues de fallas en la memoria, de Alzheimer espiritual o de repente de demencia, porque hay mucha gente que tiene demencia, pero solo a su favor, porque se le olvida lo que le conviene. ¿Se imagina usted cuando uno entra a la presencia de Dios y uno comienza a decirle, gracias, Señor? Acabo de recordar cómo hace un año, estando cerca de la muerte, me levantaste. Gracias, Señor, porque acabo de recordar cómo hace 2 años que mi hijo nació, tú estuviste en la operación con mi esposa. Gracias, Señor, porque acabo de recordar cómo cuando pasé por ese incendio en mi casa, ninguno de mis hijos, ningún familiar estaba dentro del incendio. Entonces, cuando tú haces memoria de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, Él lo va a volver a hacer. Por eso es que los podcasts, amados hermanos, perdón que lo diga, los podcasts no eran, el propósito no era exaltar a una persona, exaltar a alguien, sino el propósito de los podcasts es darle la honra y la gloria a Dios. ¿Cómo? A través de nuestra memoria y de nuestro testimonio. Dios usa tres cosas: nuestra memoria, nuestro testimonio, escuche bien esto, y las obras de sus hechos. Cuando tú eres una persona que recuerda, que siempre está presente testimonios y testimonios, dice incluso Apocalipsis, la iglesia venció a Satanás por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos. Yo quiero llegar al final y recordarte, amado hermano, amada hermana, en este día, que el Espíritu Santo es bueno, es hermoso. Yo quiero pedirte, cierra tus ojitos y pídele en este momento al Señor, dile, Señor, yo quiero hacer una cadena de oración poderosa por mi esposo, por mis hijos, por mi salud, por mis finanzas, por mis vecinos, por mi jefe del trabajo. Padre, ayúdanos que estos
estos consejos, estos ingredientes que hemos recibido, no se queden en una clase bonita, no se queden en una enseñanza bonita, sino que esto se convierta, Señor, como en un mapa, en un manual, para poder nosotros, Señor, generar, hacer una cadena de oración de poder y ver tu mano poderosa. Yo te doy gracias, yo te doy gloria, yo te doy honra, porque yo he visto, Señor, gente que ha hecho cadenas de oración y les has dado la victoria, Señor. Yo te doy gracias porque sé que así será hoy con los hermanos que me están escuchando, que ellos verán tu mano poderosa a través de las cadenas de oración